El marido de la directora, de repente, se interesó por mí de una forma inusual, trayéndome un desayuno esmerado, pero como yo sufría unas náuseas matutinas terribles, se lo di a su secretaria personal. Una hora después, la secretaria lanzó un grito desgarrador en la oficina. Corrí a ver qué pasaba y me quedé paralizada. Esa mañana, había llegado a la oficina temprano, como de costumbre. La luz del sol matutino se filtraba a través de los ventanales, iluminando las gruesas carpetas de informes sobre mi escritorio. Apenas me había sentado, con la intención de revisar algunos balances, cuando la puerta de mi despacho se abrió de golpe. Ignacio entró, llevando en la mano un termo de comida de color azul pálido, un modelo de alta gama que nunca había visto en nuestra cocina. Lo más sorprendente era la sonrisa radiante que lucía, una sonrisa cálida y extrañamente familiar que hacía mucho tiempo que no veía. Dejó el termo sobre mi mesa con una voz suave. Buenos días, cariño, feliz tercer aniversario de bodas. Quería hacer algo especial para ti. Lo miré atónita y luego bajé la vista al termo. Ignacio, el hombre que siempre estaba ocupado con reuniones interminables y viajes de negocios constantes, hoy había preparado él mismo el desayuno para su mujer. Abrió la tapa del recipiente mientras explicaba con ternura. Últimamente te he visto muy pálida, y el trabajo te está generando mucho estrés. Esta mañana me he levantado temprano para prepararte unos callos a la madrileña, tu plato favorito, para que repongas fuerzas. Cómetelos mientras están calientes. Un vapor denso se elevó, impregnando el aire con el olor característico del guiso de callos con chorizo y morcilla. Si hubiera sido la Valentina de hace medio año, probablemente me habría emocionado hasta las lágrimas ante este gesto tan inusual de atención. Pero, irónicamente, en ese momento, ese aroma se convirtió en mi peor pesadilla. Estaba embarazada de 3 meses en secreto, y las náuseas matutinas me torturaban sin piedad. Cada vez que olía algo fuerte o con un toque animal, mi estómago se retorcía en espasmos, y una oleada de náuseas me subía por la garganta. Contuve el aliento, tragué saliva y forcé una sonrisa. Gracias, Ignacio, qué detalle. Pero es que ya he desayunado una tostada en casa, todavía estoy llena. Ignacio pareció sorprendido por un instante. La sonrisa se le congeló en los labios antes de recuperar rápidamente su compostura habitual. Empujó el termo hacia mí, insistiendo con paciencia. ¿Una tostada? Eso no es nada. Come un poco de esto para coger energía, me he pasado toda la mañana cocinando. No me hagas este feo. Sus palabras sonaban suaves, pero llevaban consigo una presión invisible. Lo miré a los ojos, buscando un atisbo de sinceridad, pero solo encontré una expectación calculadora. Justo cuando estaba debatiéndome sobre cómo negarme sin ofenderle, unos golpes en la puerta me salvaron. Giselle, la nueva secretaria contratada hacía 3 meses, entró con una pila de documentos. Llevaba un vestido de tubo ajustado que realzaba sus curvas, y su rostro, cuidadosamente maquillado, desprendía un aire de seducción y ambición. Dejó los documentos sobre la mesa, lanzó una mirada coqueta a Ignacio, y luego al termo de callos, diciendo con voz melosa: «¡Ay, qué detallista es el señor director! Tan temprano y ya trayéndole a Valentina algo para reponer fuerzas». «¡Qué suerte tienes, Valentina! Con un marido de 10 como este, nadie puede competir». Ignacio la ignoró por completo. Me miró a mí para darme unas últimas instrucciones y salió del despacho. En ese momento, se me ocurrió una idea. Sonreí y empujé suavemente el termo hacia ella, con una voz suave que ocultaba un sarcasmo que, probablemente, nadie notó en ese momento. Acabo de comer y estoy llenísima, y sería una pena desperdiciar el esfuerzo de Ignacio. Giselle, ¿tú has desayunado? Si no, cómetelo tú por mí. Los callos que hace Ignacio están deliciosos, y todavía humean. Giselle abrió los ojos como platos, sorprendida, y luego su expresión cambió a una de júbilo, como si le hubiera tocado la lotería. Miró a Ignacio de reojo, buscando su aprobación, al ver que él no se oponía, sino que permanecía en silencio con una expresión ligeramente contrariada, cogió el termo con entusiasmo. Con un tono salamero, dijo: «Bueno, si insistes». «Muchísimas gracias, Valentina. Me lo comeré todo, no dejaré ni una gota. Seguro que lo que cocina el jefe es un manjar de dioses». Vi a Giselle salir de mi despacho abrazando el termo como si fuera un tesoro, y sentí un inmenso alivio al librarme de la inminente arcada. Intenté concentrarme en el trabajo, pasando las páginas de los informes financieros, pero los números bailaban ante mis ojos, y mi cabeza daba vueltas. Una sensación de inquietud crecía en mi interior, como el cielo que precede a una tormenta, oscuro y pesado. Me serví un vaso de agua tibia y bebí a sorbos pequeños para calmar al bebé que se movía dentro de mí. 3 años de espera, y por fin el cielo se había apiadado de mí, concediéndome esta pequeña vida.
Me prometí a mí misma cuidar mi salud y no dejar que los pensamientos negativos afectaran a mi hijo. Aproximadamente 1 hora después, mientras tecleaba absorta, se oyó un fuerte golpe desde la zona común de trabajo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Inmediatamente después, un grito desgarrador rasgó el silencio de toda la planta. No era un grito de miedo común, sino uno cargado de un dolor extremo, agudo y espeluznante. El corazón se me encogió. Un mal presentimiento me invadió. Me levanté de un salto y salí corriendo de mi despacho. La escena que encontré me dejó helada. Giselle se retorcía en el suelo, junto a su escritorio. El termo de callos estaba volcado, y su contenido, esparcido por todas partes. El olor penetrante del guiso se mezclaba con el hedor a vómito, creando una peste insoportable. Giselle se agarraba el vientre con fuerza. Su hermoso rostro estaba ahora desfigurado por el dolor, pálido y sin una gota de sangre. Tenía los ojos en blanco y echaba espuma por la boca, mientras su cuerpo se convulsionaba sin parar, como en un ataque epiléptico. Pero lo que más me aterrorizó fue que la parte inferior de su vestido de color beige se estaba tiñendo lentamente de un rojo intenso. Era sangre, sangre fresca que brotaba a raudales, empapando la moqueta del suelo. Los empleados corrían de un lado a otro, presas del pánico. Gritos y llamadas a emergencias llenaban el aire. Yo me quedé allí, con las manos y las piernas temblando, y un nudo en la garganta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué Giselle estaba así? Era el plato de callos que yo le había dado. El pensamiento cruzó mi mente como un relámpago, dejándome un escalofrío en la espalda. En ese preciso instante, la puerta del despacho del director general se abrió de golpe. Ignacio salió corriendo con una expresión de pánico que nunca le había visto. No corrió a ayudar a su empleada, ni preguntó qué pasaba. Se detuvo en seco a unos metros, con los ojos desorbitados, fijos en el charco de sangre del suelo. Vi claramente cómo la expresión de su rostro cambiaba, del estupor al miedo, y finalmente a una rabia demencial. Levantó la cabeza bruscamente, y su mirada, afilada como un puñal, se clavó en mí. No era la mirada de un marido preocupado por su mujer al ver una escena tan horrible, tampoco era la de un jefe compadecido por su empleada. Era la mirada del diablo, la de un asesino que ve cómo su presa ha escapado por los pelos. Se acercó a mí a grandes zancadas y me agarró del brazo con una fuerza que me hizo gritar de dolor. Siseó entre dientes, con la voz temblorosa por la ira contenida. «¿Tú, qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué ella?» Esa pregunta ilógica y acusadora fue como un jarro de agua fría que me devolvió a la realidad. ¿Por qué me preguntaba qué había hecho yo? ¿Por qué estaba tan decepcionado de que la que yacía en el suelo fuera Giselle y no yo? Miré profundamente los ojos inyectados en sangre de Ignacio y sentí como una verdad aterradora comenzaba a revelarse. Aparté su mano de un manotazo, intentando mantener la calma, y respondí con una voz gélida. «¿Qué he hecho yo? Solo le he cedido el plato de callos que tú cocinaste». «¿En qué estás pensando, Ignacio? ¿Acaso esperabas que fuera yo la que estuviera en el suelo?» Ignacio se quedó paralizado, como si se diera cuenta de que había hablado de más. Soltó mi brazo, retrocedió un paso y se pasó la mano por la cara para ocultar su confusión y pánico. El sonido de las sirenas de la ambulancia resonó desde abajo, rompiendo la tensión asfixiante entre nosotros. Los sanitarios subieron rápidamente, colocaron a Giselle en una camilla y se la llevaron. Ignacio corrió tras ellos, pero antes de entrar en el ascensor, se giró para mirarme, con una mirada que todavía destilaba odio y amenaza. Me ordenó. «Tú también tienes que venir al hospital. Esto ha ocurrido por el guiso que le diste. No intentes eludir tu responsabilidad». Vi cómo se cerraban las puertas del ascensor y me tragué las lágrimas. El marido al que una vez amé y en quien confié ciegamente, se había revelado como un completo desconocido, un hombre calculador y malvado. Ese plato de callos, si no hubiera sido por las náuseas y se lo hubiera dado a Giselle, la persona que estaría ahora en un charco de sangre sería yo. Y mi pequeño bebé habría compartido mi trágico destino. Una verdad cruel comenzaba a tomar forma. Ignacio no quería cuidarme. Quería matar a nuestro hijo. O incluso a mí. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la carne. Iría al hospital, no por miedo a sus amenazas, sino para presenciar con mis propios ojos el verdadero rostro de ese hombre. Sentada en la fría silla de la sala de espera, entrelazaba las manos con fuerza para contener el temblor que recorría todo mi cuerpo. La luz fluorescente del techo se reflejaba en el suelo de baldosas, creando una sensación de soledad espeluznante. Ignacio, el hombre con el que había compartido mi vida durante 3 años, caminaba de un lado a otro frente a la puerta de urgencias como una fiera enjaulada. Se mesaba el pelo, se mordía las uñas, y de vez en cuando me lanzaba miradas de reojo, una mezcla de recelo y odio,
pero sin atreverse a acercarse. Viendo su traje impecable ahora arrugado, sentí una profunda amargura por mí misma. ¿Qué le preocupaba a este hombre? ¿La vida de su pequeña amante o el miedo a que algún oscuro secreto saliera a la luz? Finalmente la puerta de urgencias se abrió, rompiendo el silencio sofocante. Un médico de mediana edad salió y se quitó la mascarilla, revelando un rostro serio y cansado. Ignacio se abalanzó sobre él como una flecha, con la voz quebrada por la tensión. «Doctor, ¿cómo está? ¿Es grave?» Yo también me levanté lentamente y me acerqué, tratando de mantener la respiración calmada. El médico nos miró a ambos, deteniendo su vista en Ignacio un instante más de lo normal antes de informar lentamente. La paciente sufrió una intoxicación aguda. Por suerte llegó a tiempo y ya está fuera de peligro. Sin embargo, la causa de la hemorragia severa fue la ingesta de una gran cantidad de misoprostol. El nombre desconocido del medicamento me hizo fruncir el ceño, pero para Ignacio pareció ser un golpe devastador. Su rostro perdió todo color, sus labios se movieron sin emitir sonido. El médico continuó explicando, con un tono más firme. Es un fármaco que se usa para inducir contracciones uterinas, ya sea para facilitar el parto o para provocar un aborto. Con la dosis tan alta que hemos encontrado en su contenido gástrico, está claro que se trata de un envenenamiento intencionado, no de una simple intoxicación alimentaria. Siguiendo el protocolo, hemos informado a la policía. Apenas terminó de hablar, 2 agentes de policía uniformados aparecieron al final del pasillo. Se acercaron con seriedad y nos pidieron que colaboráramos en la investigación. En ese momento, Ignacio pareció volver en sí. Se secó apresuradamente las gotas de sudor de la frente, intentando recuperar la compostura de director general que solía mostrar. Se giró y me señaló con el dedo, con la voz temblorosa pero llena de acusación. «Agentes, tienen que investigar esto a fondo. Esta mañana preparé un guiso para mi mujer. Ella tuvo el termo en su despacho durante mucho tiempo antes de dárselo a la señorita Giselle. Sospecho que mi mujer, por celos infundados, le puso algo». Miré a Ignacio, sintiendo como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Así que ya tenía preparada la coartada. Si yo me hubiera comido el guiso, habría perdido a mi hijo. Si se lo comía a otra persona, él me culparía a mí de envenenamiento. Respiré hondo, miré fijamente a la gente de más edad y dije con calma: «No tengo ningún motivo para hacer algo así. Pueden revisar las cámaras del pasillo, buscar huellas dactilares en el frasco del medicamento si lo encuentran. Y lo más importante, me gustaría saber por qué en un guiso que mi marido dice haber preparado para cuidarme había un fármaco abortivo, y por qué afectó de forma tan grave a su secretaria». El agente asintió, tomando notas, y luego le hizo una pregunta al médico que nos dejó a ambos sin aliento. «Doctor, ¿cuál es el estado concreto de la víctima? ¿Qué consecuencias ha tenido el uso de este fármaco?» El médico suspiró, y su voz se tornó grave y apesadumbrada. La paciente Giselle estaba embarazada de 6 semanas. Debido a la dosis masiva del fármaco, que provocó contracciones uterinas extremadamente violentas, lamentamos informarles de que el feto no ha podido sobrevivir. El mundo a mi alrededor pareció congelarse. Oí a Ignacio soltar un gemido ahogado. Sus piernas flaquearon y se desplomó en la silla de la sala de espera. Su rostro estaba desencajado, sus ojos abiertos de par en par, fijos en el vacío. Así que era eso. Aquella joven y hermosa secretaria llevaba en su vientre a su hijo, y él mismo, con su plan malvado destinado a su propia esposa, había acabado sin saberlo con la vida de su hijo ilegítimo, de cuya existencia probablemente ni siquiera era consciente. Al ver su estado lamentable, no sentí satisfacción, solo una oleada de asco que me subió por la garganta. El amor que me había profesado, o la pasión que sentía por su amante, todo quedaba reducido a nada frente a su egoísmo y su crueldad. Tras recibir la impactante información del médico, los agentes de policía decidieron interrogarnos a Ignacio y a mí por separado, allí mismo, en el hospital. Me invitaron a sentarme en un rincón más tranquilo del pasillo, frente a la gente de más edad, cuya mirada era perspicaz y serena. Me miró sin juzgar, casi con compasión, y me pidió amablemente: «Señora, por favor, relate con detalle todo lo que ocurrió desde que recibió el termo de comida hasta que sucedió el incidente. Intente ser lo más precisa posible, no omita nada, por pequeño que parezca». Cerré los ojos, rebobinando la película de aquella mañana fatídica. Le conté cómo Ignacio había aparecido de repente con una atención desmesurada, algo que había desaparecido por completo de nuestro matrimonio en los últimos 6 meses. Le hablé del olor intenso de los callos que me provocó náuseas. Le expliqué que solo abrí la tapa, miré y la volví a cerrar inmediatamente. Enfatiqué cada palabra. Desde que dejó el termo en mi mesa hasta que entró la señorita Giselle, no me moví de mi silla ni volví a abrir el recipiente. Estuvo siempre a la vista y completamente intacto. Se lo di a Giselle simplemente porque yo no podía comerlo,
y a ella pareció entusiasmarle la idea. Al otro lado del pasillo, Ignacio estaba siendo interrogado por un agente más joven. Él insistía en la pulcritud de su proceso de cocina. Afirmaba: «Fui yo mismo al mercado, me metí en la cocina y preparé el guiso desde primera hora. Soy una persona muy meticulosa. Nunca dejo que la asistenta toque la comida de mi mujer. En cuanto terminé, lo metí en el termo y lo traje directamente a la oficina, sin que pasara por las manos de nadie». Ignacio estaba convencido de que esta declaración lo presentaría como un marido ejemplar y, al mismo tiempo, me señalaría a mí como la única sospechosa, la única persona que había estado en contacto con el termo en una habitación cerrada. Pero en su pánico había olvidado algo fundamental. Cuanto más insistía en que él era el único que lo había preparado todo, más se ponía la soga al cuello si se demostraba que el veneno ya estaba en el guiso desde el principio. Cuando la sesión de interrogatorios hizo una pausa, el agente mayor se acercó a su colega, que tomaba notas de la declaración de Ignacio. Intercambiaron unas palabras en voz baja, lanzando miradas furtivas y significativas hacia Ignacio. Él, al notarlo, se puso aún más nervioso. Se levantó de un salto, alzando la voz más de lo normal para disimular su miedo. «Investiguen a fondo. Mi mujer ha estado muy celosa últimamente. No está bien de la cabeza. ¿Quién sabe? A lo mejor echó el veneno cuando yo salí del despacho». Escuché cada una de sus crueles palabras. Qué doloroso. El hombre al que una vez amé más que a mí misma ahora intentaba por todos los medios meterme en la cárcel para salvarse. Me levanté, me acerqué a ellos, miré a Ignacio directamente a la cara y le pregunté con una calma sorprendente: «Ignacio, si crees que fui yo, ¿cuál sería mi motivo? ¿Matar a tu secretaria? ¿O es que tienes miedo de que descubran que ese guiso no era para Giselle, sino para mí?» Ignacio se sobresaltó, sus ojos se movieron nerviosamente, evitando mi mirada. Tartamudeó: «Tú... ¿qué tonterías dices?» El tiempo pasaba con una lentitud agobiante. Cada minuto de espera de los resultados del laboratorio era una tortura mental. Permanecí sentada en silencio, con la mano apoyada suavemente sobre mi vientre, en un gesto instintivo para proteger al pequeño ser que se encontraba en el ojo del huracán. Finalmente, un técnico forense salió con los resultados en la mano. Anunció con voz grave: «En el borde del termo y en la cuchara, hemos encontrado huellas dactilares de la señora Valentina y de la víctima Giselle, lo que coincide con las declaraciones. Sin embargo, lo crucial es que la sustancia tóxica estaba completamente disuelta en el guiso, impregnando cada trozo de carne y legumbre. Esto demuestra que el fármaco se añadió durante la cocción o inmediatamente después, cuando el guiso aún estaba muy caliente y se removió bien, y no simplemente espolvoreado por encima una vez cerrado el recipiente». Esta conclusión fue como un jarro de agua fría para Ignacio, destrozando por completo la teoría que había intentado construir para culparme. Si yo hubiera añadido el fármaco al recibir el termo en la oficina, no se habría disuelto de manera tan uniforme. El rostro de Ignacio cambió de color, pasando del blanco pálido a un gris ceniciento. Empezó a divagar, perdiendo el control. «No, no puede ser. Seguro que fue Giselle la que se tomó el medicamento. Eso es. Estaba embarazada, quería abortar y se tomó el fármaco antes de comer. Tienen que investigarla a ella, no acusen a un inocente». Miré la patética escena de mi marido, sintiendo una mezcla de risa y pena. El hombre que una vez fue mi orgullo se revelaba ahora como un cobarde, incapaz de asumir las consecuencias de sus actos. Alcé la voz, cortando sus desvaríos con firmeza. «Ignacio, deja de patalear. Si Giselle se tomó el medicamento por su cuenta, ¿por qué estaba también en el guiso? ¿Vas a decir que se lo tomó y luego lo vomitó dentro del termo? ¿Te parece lógica tu explicación?» Ignacio se giró bruscamente, con los ojos inyectados en sangre. «Cállate, ¿tú qué sabrás? Me odias, quieres destruirme y por eso has montado todo este circo. Has sido tú, lo echaste a escondidas cuando no miraba». Su obstinación hizo que incluso los agentes de policía negaran con la cabeza, hastiados. El jefe de los agentes cerró su carpeta y miró a Ignacio con una frialdad glacial. «Señor Ignacio, su declaración y los resultados forenses presentan muchas contradicciones. Necesitamos que nos acompañe a comisaría para aclarar algunos asuntos. Además, solicitaremos las grabaciones de la cámara de su coche y las cámaras de seguridad de la cocina de su casa para verificar el proceso de elaboración que ha descrito». Al oír la palabra cámaras, Ignacio dio un respingo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Yo sabía perfectamente que teníamos una cámara en el salón que apuntaba directamente a la cocina y que su coche tenía una cámara que grababa todos sus trayectos. Esas eran las pruebas que no mentirían. Si realmente había añadido el fármaco al guiso, sin duda habría dejado algún rastro. La mirada de Ignacio vaciló violentamente.
Su confianza inicial se había desvanecido por completo, dando paso al miedo desnudo de un criminal ante el banquillo. Sabía que la trampa que le había tendido a su mujer se estaba cerrando ahora sobre su propio cuello. Me levanté, me arreglé la ropa, y miré a mi despreciable marido por última vez antes de que se lo llevaran. Ignacio, una vez dijiste que este guiso estaba lleno de tu amor. Ahora entiendo que, en realidad, tu amor huele a veneno. Por suerte, el destino ha querido que nuestro hijo no comparta la misma suerte que ese pobre bebé. Lo dejé allí, plantado en medio del frío pasillo del hospital, y me marché sin mirar atrás, agradeciendo en silencio a la vida por darme una oportunidad para sobrevivir y buscar justicia para mí y para el hijo que llevaba en mi vientre. Al salir del hospital, no volví a casa, sino que tomé un taxi directamente a la oficina. El cielo estaba gris y plomizo, con nubes oscuras arremolinándose como presagio de una gran tormenta, un reflejo exacto de mi estado de ánimo turbulento. Al entrar en el vestíbulo del edificio, sentí las miradas curiosas y escuché los susurros de los empleados. La noticia de la intoxicación de Giselle se había extendido como un virus. Los rumores eran de todo tipo, pero el más malicioso era el de la jefa celosa que, al saber que su secretaria estaba embarazada de su marido, había intentado envenenarla para darle un escarmiento. Escuchar esas invenciones me dolía como si me clavaran puñales, pero sabía que no podía derrumbarme ahora. Tenía que ser fuerte, mantenerme firme para descubrir la verdad y limpiar mi nombre. Fui directamente a mi despacho y cerré la puerta con fuerza, aislándome de las habladurías del exterior. Poco después, alguien llamó suavemente. Era Lorena, mi asistente de confianza, que había estado conmigo desde los inicios de mi carrera. Entró con el rostro preocupado, pero con una mirada llena de determinación. Dejó un pendrive sobre mi mesa y susurró. Valentina, he hecho lo que me pediste. He extraído todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio y del aparcamiento de esta mañana. He encontrado algo muy extraño. Conecté el pendrive al ordenador y las imágenes en blanco y negro aparecieron en la pantalla. Lorena señaló la marca de tiempo. Mira, el coche del señor Ignacio entró en el aparcamiento a las 7:15 de la mañana, pero no salió del ascensor para ir a tu despacho hasta las 8:15. Normalmente, desde el aparcamiento hasta aquí, se tarda menos de 5 minutos. ¿Dónde estuvo durante esa hora? ¿Qué hizo? La pregunta de Lorena me heló la sangre. 1 hora desaparecida. Tiempo más que suficiente para llevar a cabo cualquier plan oscuro. Miré atentamente la pantalla, buscando más pistas. Lorena avanzó el vídeo hasta una grabación de otra cámara, en la zona de la escalera de emergencia del sótano. Y mira esto. Fíjate bien en esta persona. En la pantalla apareció la silueta de un hombre con camisa blanca y mascarilla, caminando a toda prisa. Llevaba una bolsa de basura negra bastante grande, y se dirigía sigilosamente desde la zona de los ascensores hacia el área de contenedores de detrás del edificio, en lugar de usar los cubos de basura de las plantas. «¡Es Fabián!», exclamé, reconociendo al instante su forma de andar ligeramente encorvada y su peinado característico. Fabián era el asistente personal y primo lejano de Ignacio, un hombre que seguía sus órdenes como un perro fiel. ¿Por qué tenía que bajar a tirar la basura a escondidas por la escalera de emergencia a esa hora? ¿Y qué contenía esa bolsa negra? ¿Acaso eran los envases de los medicamentos, los guantes, las pruebas del delito que Ignacio quería hacer desaparecer después de preparar su guiso mortal durante esa hora perdida? Lorena me miró, con voz firme. Sospecho que en esa bolsa de basura hay pruebas importantes. He mandado a alguien a revisar la zona de los contenedores, pero el camión de la basura acaba de pasar hace media hora. Sin embargo, sé que Fabián es precavido, pero también muy tacaño. No suele tirar cosas importantes a la basura común de inmediato. A menudo las esconde para deshacerse de ellas más tarde. Mandaré a alguien a que le siga de cerca. Asentí, apretando la mano de Lorena. Gracias, Lorena. Ahora mismo solo puedo confiar en ti. Ten cuidado. Están acorralados y podrían volverse muy peligrosos. Lorena se fue, dejándome sola en la inmensidad de mi despacho. Miré por la ventana. La lluvia empezaba a caer con fuerza, golpeando el cristal. La red de mentiras de Ignacio y sus cómplices empezaba a mostrar sus grietas mortales. Esa hora perdida y la acción sospechosa de Fabián eran la clave para darle la vuelta a la tortilla. La lluvia afuera no daba señales de amainar. Las gotas pesadas golpeaban el cristal, creando largos regueros de agua como cicatrices imborrables. Sentada en mi despacho, la luz del monitor del ordenador iluminaba mi rostro cansado, pero mis ojos ardían con determinación. Lorena, mi inteligente y eficiente asistente, acababa de dejar frente a mí un fino dossier, cuyo peso era, sin embargo, inmenso. Habló en voz baja, con un tono de indignación en mi nombre. «Valentina, mira esto». Le pedí a un conocido en la administración del edificio que lo comprobara.
El apartamento de lujo donde vive Giselle no lo alquila ella, sino que está a nombre de una empresa de servicios comerciales. Cogí el papel. El nombre Gestiones Fabián S.L. me saltó a la vista. Sonaba pomposo, pero sabía que era solo una fachada vacía. El representante legal de esa empresa era precisamente Fabián, el asistente y primo lejano de Ignacio. Lorena continuó su análisis, señalando los extractos bancarios adjuntos. El alquiler mensual es de 2.500 euros, más los elevados gastos de comunidad, todo transferido puntualmente desde la cuenta de Gestiones Fabián S.L. Pero los fondos que llegan a esa empresa provienen de una caja B que el señor Ignacio creó bajo el concepto de gastos de representación. Sonreí con amargura, una sonrisa que me llegaba hasta el alma. 2.500 euros al mes de alquiler, sin contar gastos de manutención y compras. Mientras tanto, el vestido que llevaba puesto tenía 3 años y estaba desgastado. El bolso que usaba era de una marca modesta de apenas unas decenas de euros. Ignacio siempre se quejaba de las dificultades de la empresa, pidiéndonos que nos apretáramos el cinturón para asegurar nuestro futuro. Resulta que el futuro que le preocupaba no era el de nuestra familia, sino el lujoso nido de amor de su pequeña amante. Pasé a la siguiente página y me encontré con una fotografía, tomada a escondidas, de Giselle entrando en una elegante clínica privada. La foto era de hacía 2 semanas. Lorena explicó. Fue a una revisión ginecológica. Eso significaba que Giselle sabía perfectamente que llevaba en su vientre al hijo de Ignacio. No era tan inocente como aparentaba. Estaba usando ese embarazo como una carta estratégica para forzar a Ignacio a tomar una decisión. Miré el rostro joven y terso de Giselle en la foto y sentí un escalofrío. Detrás de esa apariencia ingenua se escondía una calculada veteranía. Quería convertirse en la señora de la casa de un solo golpe, destruir mi felicidad para construir su propio castillo. Pero no contaba con que el hombre que había elegido como pilar fuera un ser de sangre fría, dispuesto a deshacerse cruelmente de su propio hijo para proteger sus intereses. El teléfono sobre la mesa vibró de repente, rompiendo el silencio. La pantalla mostraba Mi amor, un nombre que aún no había cambiado, y que ahora sonaba terriblemente irónico. Respiré hondo, me llevé la mano al pecho para calmar mi corazón acelerado y contesté. Al otro lado, sonó la voz grave y familiar de Ignacio, pero ahora solo oía una falsedad que me revolvía el estómago. Cariño, ¿dónde estás? Acabo de salir de comisaría, estoy agotado. Me han preguntado 1000 cosas, me duele la cabeza. Contuve la rabia y fingí una voz temblorosa y preocupada. Estoy en la oficina, estoy tan asustada, Ignacio. Todo el mundo está cuchicheando. No me atrevo a ir a casa. ¿Tú, estás bien? ¿La policía te ha puesto problemas? Ignacio suspiró aparatosamente al otro lado, interpretando el papel de marido agraviado. ¿Qué me van a hacer a mí? Quien nada debe, nada teme. Solo me preocupo por ti. No quiero que pienses cosas raras y te afecte a la salud. Quédate tranquila ahí o vete a casa de tu madre a descansar. No hagas caso de los rumores, yo lo arreglaré todo. Al escuchar esas vacías palabras de preocupación, quise gritarle a la cara que ya lo sabía todo. Pero la razón me detuvo. Necesitaba que se confiara, que pensara que yo seguía siendo la ingenua corderita para que cometiera más errores. Respondí con suavidad. Claro, confío en ti. Descansa. Yo volveré un poco más tarde esta noche. Tengo que terminar un par de cosas pendientes. Colgué y miré la cortina de lluvia tras la ventana. Ignacio, ¿crees que tienes el control del juego? Te equivocas. Cayó la noche y la ciudad se iluminó con un resplandor vibrante. Pero ese brillo no podía ocultar los rincones oscuros del corazón humano. Recibí un mensaje del chofer privado que había enviado en secreto, informándome de que la madre de Giselle, la señora Elvira, ya había llegado a la estación de autobuses. Había tomado el primer autobús desde su pueblo en cuanto supo que su hija había sufrido un accidente. Le indiqué al chofer que la llevara a un hotel modesto pero limpio cerca del hospital y le recalqué que no la llevara a ver a su hija todavía, ya que el horario de visitas había terminado. Era mejor que descansara después del largo viaje. Llegué al hotel pasadas las 9 de la noche. Nada más entrar en el vestíbulo, reconocí a la señora Elvira. Estaba sentada, encogida en un sofá, una figura menuda y delgada con un sencillo vestido marrón. Llevaba unas zapatillas gastadas y, a su lado, había 2 grandes bolsas de tela llenas a rebosar. Seguramente eran arroz, verduras, los humildes regalos que una madre pobre había traído con esfuerzo para su hija. La imagen me conmovió, recordándome a mi propia madre en el pueblo, igual de trabajadora, sacrificándolo todo por sus hijos. Al verme acercar, la señora Elvira se levantó nerviosamente, juntando sus manos agrietadas y curtidas por el trabajo. Sonreí, le cogí la mano y le dije con amabilidad:
Es usted la madre de Giselle, ¿verdad? Soy Valentina, la jefa de Giselle en la empresa. Supe que venía y quería asegurarme de que estaba bien, de que había comido y tenía dónde descansar. Los ojos de la señora Elvira se llenaron de lágrimas, y su voz, con un fuerte acento de pueblo, tembló. ¿Usted es la jefa de mi Giselle? ¡Qué suerte la mía! Es usted muy buena. Mi niña. No sé qué tontería habrá hecho para acabar así. En casa es una chica muy buena y trabajadora. ¿Sabe? La ayudé a sentarse y le serví un vaso de agua tibia. Al ver el amor y el orgullo en sus ojos al hablar de su hija, sentí un nudo en el estómago. Ella no sabía que su hija buena y trabajadora vivía en un apartamento de lujo con el que ella, trabajando toda su vida, ni siquiera podría soñar, que usaba bolsos de marca, cuyo valor equivalía a toda su fortuna. Le pregunté con delicadeza: «Señora, ¿Giselle la llama a menudo? ¿Le cuenta cosas de su vida o de su trabajo?» La señora Elvira respondió con sinceridad: «Claro que sí, me llama todo el tiempo. Dice que en la empresa la tratan muy bien, que el sueldo es bueno y que vive en una residencia de la empresa gratuita y muy bonita. Todos los meses me manda 100 euros para mis medicinas y me dice que no me preocupe, que a ella no le falta de nada». Al oír esto, no pude evitar suspirar. 100 euros para su madre, pero dispuesta a gastar miles en un capricho para complacer a su amante. Qué frágil y falsa era esa devoción filial. Decidí que la señora Elvira tenía que ver la verdad, aunque supiera que sería cruel para ella. Fingí sorpresa. «¿Ah, sí? ¿Le dijo que vivía en una residencia?» Pensaba que Giselle había alquilado un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca. Es una zona carísima. El alquiler de un mes allí equivale a un año de sueldo de un obrero. Y además, la veo a menudo con cosas de marca. El otro día llevaba un bolso que, según he oído, cuesta casi 2000 euros. La señora Elvira se quedó de piedra. Sus ojos nublados se abrieron de par en par, llenos de confusión. ¿Qué dice usted? ¿2000 euros un bolso? Eso no puede ser. Mi hija es muy ahorradora. Si hasta le da pena tirar una camisa rota. Y me dijo que vivía en la residencia de la empresa. Le di una suave palmada en el dorso de la mano y bajé la voz, con un tono lleno de insinuaciones. Seguramente Giselle no quería preocuparla y por eso no le dijo la verdad. Pero usted descanse tranquila. Mañana la llevaré al hospital y podrá hablar con ella para aclararlo todo. Solo me preocupa que, siendo tan joven y guapa en una ciudad llena de tentaciones, alguien se aproveche de ella y le arruine la vida. Mis palabras sembraron una semilla de duda en el corazón de aquella madre. La señora Elvira se quedó absorta, con la mirada perdida en el vacío, mientras sus manos temblorosas jugueteaban con el borde de su vestido. Empezaba a darse cuenta de que su pequeña niña se había convertido en una extraña, que le ocultaba secretos terribles. Salí del hotel con el corazón encogido. No quería herirla, pero ella era el testigo más importante, la única persona que podría despertar la conciencia de Giselle y, al mismo tiempo, la palanca que yo necesitaba para desenmascarar a Ignacio. En esta guerra todos saldrían heridos, incluso los más inocentes. A la mañana siguiente, justo cuando salía del garaje para ir a la oficina, una figura me bloqueó el paso. Frené en seco, con el corazón en un puño. Al fijarme bien, vi que era Fabián. Estaba allí, con un aspecto furtivo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo viera. Golpeó suavemente la ventanilla de mi coche, haciéndome señas para que hablara con él. Bajé el cristal lo justo para oírle, manteniendo una distancia de seguridad. «Señora Valentina, ¿me permite un minuto? Tengo algo muy importante que el señor Ignacio me ha pedido que le entregue en mano». Su voz era un susurro tembloroso. Sonreí con desdén y abrí la puerta lo suficiente para que entrara en el asiento del copiloto. En el espacio reducido del coche, percibí un olor agrio a sudor y tabaco rancio que emanaba de él. Estaba claramente muy nervioso. Sacó un fino dossier del bolsillo de su chaqueta, lo dejó en mi regazo y retiró la mano como si se quemara. «¿Qué es esto?», pregunté con voz fría, sin siquiera mirarle. Es un antiguo historial médico de la señorita Giselle que el señor Ignacio encontró esta mañana», tartamudeó Fabián, con el sudor perlándole la frente. Aquí dentro también hay una factura de la compra de un medicamento, un abortivo, que ella compró ayer en una farmacia clandestina. El jefe dice que coja esto y se lo dé discretamente a la policía, diciendo que lo encontró por casualidad en un cajón del escritorio de Giselle. Así el señor Ignacio quedará libre de sospecha y usted tampoco se verá implicada. Cogí el dossier y lo abrí lentamente. Dentro había un informe médico superficial y un recibo arrugado. Sostuve el recibo a la luz. La letra era un garabato que especificaba el nombre del fármaco, misoprostol. La fecha de compra era de la tarde anterior,
Pero lo más ridículo era que la tinta del recibo estaba fresca y el papel, impoluto, sin una sola arruga. Era evidente que se trataba de una factura falsa, hecha a toda prisa la noche anterior. Quemar las pruebas en mis manos, murmuré, antes de girarme y clavarle una mirada tan afilada que se encogió. ¿Tú y Ignacio creéis que soy tonta? La tinta de este recibo ni siquiera se ha secado. Me pides que le dé esto a la policía, lo que es como pedirme que confiese que he falsificado pruebas. O quizás lo que queréis es culpar a Giselle de comprar el fármaco y suicidarse por depresión para que Ignacio salga limpio y yo cargue con la culpa de saberlo y no haberlo impedido. Fabián palideció. Sus labios temblaban sin control. No, no es eso, señora. El jefe dijo que con que usted lo entregara, todo se solucionaría. Usted es su esposa. Tiene que ayudarle. Si le pasa algo, la empresa se hundirá y usted lo perderá todo. Estaba intentando jugar la baza del miedo a perder mi patrimonio y mi estatus. Pero se equivocaba. Este patrimonio era el sudor y las lágrimas de mis padres. Prefería destruirlo y empezar de cero antes que dejarlo en manos de un asesino. Le arrojé el dossier de vuelta. Con voz firme. Coge esta basura y lárgate de mi coche ahora mismo. Y dile a Ignacio que si quiere montar una obra de teatro, que contrate a actores más profesionales. Y tú, Fabián, estás siendo cómplice de un asesino. Más te vale preocuparte por tu propio pellejo, no sea que te arrepientas cuando ya estés en la cárcel. Fabián recogió el dossier a toda prisa, abrió la puerta y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Viendo su patética figura desaparecer tras una columna de hormigón, supe que Ignacio estaba desesperado. Se estaba ahogando en el fango que él mismo había creado, y cuanto más luchaba, más se apretaba la soga. Esta torpe farsa no solo no lo salvaría, sino que además era una prueba más de la crueldad y la bajeza de un marido y un jefe despreciable. De vuelta en mi despacho, llamé a Lorena inmediatamente. La atmósfera en la oficina se había vuelto tan tensa como la de un puesto de mando en plena batalla. Lorena colocó su portátil sobre la mesa, con el rostro iluminado por la emoción de quien acaba de encontrar un tesoro. Valentina, tal como sospechabas, he revisado todos los registros de llamadas de Ignacio y Fabián de la última semana. Hay un número desconocido que aparece con una frecuencia alarmante, especialmente la noche antes del incidente. He investigado y he descubierto a quién pertenece. ¿No te lo vas a creer? Es de Roxana. ¿Roxana? Busqué el nombre en mi memoria. Lorena añadió rápidamente. Roxana fue compañera de Ignacio en la universidad. Ahora es farmacéutica y trabaja como visitadora médica para un gran laboratorio. Según me contaron algunas compañeras antiguas de recursos humanos, tuvo una aventura con Ignacio en aquella época, pero lo dejaron cuando él se casó contigo. No me imaginaba que hubieran vuelto a contactar. Una farmacéutica, una exnovia y llamadas secretas por la noche. Todas las piezas sueltas empezaron a encajar en un cuadro completo. Ignacio no podía comprar ese fármaco restringido por sí mismo por miedo a ser descubierto, así que recurrió a Roxana. Quizás la engatusó con promesas de dinero, o reavivó viejos sentimientos para convencerla de que le ayudara. ¿Has encontrado alguna prueba de que se vieran? Pregunté, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Lorena asintió. Sus dedos se deslizaron rápidamente por el teclado. Aquí está. Contraté a un detective privado para que extrajera las grabaciones de seguridad de la zona cercana a la empresa de Fabián, esa empresa fantasma. Mira esta esquina de la pantalla. En el monitor apareció un vídeo en blanco y negro, de calidad algo borrosa pero suficiente para reconocer a las personas. Un coche familiar se detuvo en un rincón discreto. Fabián bajó y miró a su alrededor. Poco después, una mujer alta con gafas de sol se acercó. Era Roxana. Le entregó a Fabián un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. Él lo cogió, se lo guardó rápidamente en el bolsillo, y ambos se separaron a toda prisa. La fecha y hora en la cámara correspondían a la tarde anterior al incidente. Un pequeño paquete envuelto en papel de periódico, murmuré, sin apartar la vista de la pantalla. Ese es el veneno. Roxana es la que le proporcionó el arma a Ignacio. Me giré hacia Lorena con la mirada firme. Lorena, este es el eslabón más débil de su cadena. Roxana tiene estudios, un trabajo estable. Pudo hacer esto por dinero o por amor, pero seguro que no es una criminal profesional. Tendrá mucho miedo si se entera de que corre el riesgo de ir a la cárcel por complicidad en un intento de asesinato. Lorena captó mi idea al instante. ¿Quieres decir que vamos a presionar a Roxana psicológicamente? Asentí con una sonrisa gélida. Exacto. Ignacio está intentando culpar a Giselle, y es muy probable que también tenga un plan para culpar a Roxana, si todo sale a la luz. Dirá que ella le dio el fármaco por su cuenta o que le engañó diciendo que era un suplemento vitamínico. Tenemos que adelantarnos. Me reuniré con Roxana y le mostraré el oscuro futuro que Ignacio le tiene preparado. Entre ir a la cárcel por su antiguo amor o testificar para obtener clemencia,
Confío en que Roxana es lo suficientemente inteligente como para saber qué camino elegir. La red estaba tendida y la presa más importante había sido localizada. Sabía que la inminente reunión con Roxana sería una partida de ajedrez mental, pero yo tenía en mis manos los ases que Ignacio no podía ni imaginar. La cruda y brutal verdad estaba a punto de salir a la luz, y quienes siembran vientos, inevitablemente, recogerán tempestades. A la mañana siguiente, el cielo seguía cubierto por un manto gris, como si estuviera a punto de descargar otra tormenta sobre la ciudad. Recogí a la señora Elvira del hotel y la llevé al hospital a ver a su hija. La anciana campesina aún llevaba consigo su vieja cesta de plástico roja, llena de huevos de corral y verduras recién cogidas de su huerto. A mi Giselle le encantan los huevos de las gallinas de casa, me dijo. Dice que los de la ciudad huelen a pescado y no son tan sabrosos. Escucharla me encogió el corazón. El amor de una madre es inmenso como el océano, pero su hija había cambiado ese amor por la vanidad y el lujo de la ciudad. Al entrar en la habitación del hospital, el intenso olor a desinfectante hizo que la señora Elvira arrugara la nariz y dudara antes de entrar. Giselle había sido trasladada a una habitación de planta. Yacía en la cama blanca, pálida y demacrada como una hoja marchita. Al ver a su madre, abrió los ojos de golpe y sus labios secos apenas lograron pronunciar un débil «¡Mamá!». La señora Elvira corrió hacia la cama, dejó la cesta en el suelo y cogió la mano helada de su hija mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Hija mía, ¿cómo has acabado así? ¿Por qué te ha pasado esto?». Giselle giró la cabeza, evitando la mirada de su madre, mientras las lágrimas de amargura rodaban por sus mejillas. Pero la señora Elvira, con el instinto de una madre que ha contado cada céntimo, posó la vista en la mesilla de noche. Allí, el carísimo bolso de marca de Giselle descansaba junto a un teléfono de última generación. El contraste entre esos objetos de lujo, la vieja cesta en el suelo y la ropa desgastada de su madre creaba una atmósfera asfixiante. La señora Elvira señaló el bolso con el dedo tembloroso y la voz quebrada. «Ese bolso. La señora Valentina me dijo que costaba 2.000 euros. ¿De dónde has sacado el dinero para comprarlo? Con lo que ganas apenas te da para mandarme algo. ¿Cómo te atreves a derrochar así?». Giselle, aterrorizada, me miró y luego se volvió hacia su madre, negándolo todo. «No es verdad, mamá. Valentina se equivoca. Es una imitación, me costó 20 euros en el mercadillo. No hagas caso de lo que dice la gente». Yo estaba de pie, apoyada en la puerta, observando en silencio aquella torpe actuación. Me acerqué lentamente a la cama, puse una mano sobre el hombro de Giselle y le susurré al oído con una voz baja pero lo suficientemente cargada de amenaza como para infundirle un miedo atroz. «¿Crees que Ignacio vendrá a verte? Está demasiado ocupado intentando demostrarle a la policía que fuiste tú la que compró el medicamento. Si este bolso es auténtico o falso, tú y él lo sabéis mejor que nadie. Deja de mentirle a tu madre». Giselle se quedó helada, mirándome con los ojos desorbitados. El miedo se apoderó de ella. Comprendió que yo lo sabía todo, y, lo que es más importante, que el hombre en quien había confiado su vida la estaba abandonando como a un objeto inservible. La señora Elvira, al ver temblar a su hija, pensó que era por el dolor y empezó a masajearle las manos, susurrándole palabras de consuelo. Al ver la escena, no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. La cruda verdad tendría que salir a la luz tarde o temprano, y la persona que más sufriría no sería la culpable, sino la inocente madre que amaba a su hija con todo su corazón. Me senté en una silla apartada, fingiendo mirar el móvil para darles espacio, pero en realidad observaba cada cambio en el estado de ánimo de Giselle. Antes de sentarme, dejé deliberadamente el dossier que Fabián me había dado por la mañana sobre la mesilla, junto al bolso de Giselle. Lo dejé entreabierto, de modo que se viera una esquina del recibo falso de la compra del misoprostol. Conocía la curiosidad de Giselle y sobre todo sabía que en su estado de ansiedad, cualquier pista relacionada con Ignacio sería un clavo ardiendo al que aferrarse. Y así fue. En cuanto la señora Elvira se dio la vuelta para servir agua, Giselle vio el dossier. A escondidas, lo cogió y lo hojeó rápidamente. Vi cómo sus hombros delgados se sacudían al ver el recibo con su nombre. Su rostro pasó de pálido a blanco como la cera. Reconoció la letra, el nombre del medicamento y, lo más importante, la oscura intención detrás de ese trozo de papel. Ignacio, el hombre que le había prometido un futuro, ahora estaba falsificando pruebas para convertirla en la asesina de su propio hijo. La fe ciega se derrumbó en un instante, dejando tras de sí un abismo de desesperación. En ese momento, la puerta se abrió y entró el médico con una enfermera. Revisó el historial y miró a Giselle con compasión. El ambiente se volvió pesado. El médico suspiró y con voz grave anunció: «La familia debe prepararse. Debido a la sobredosis,
que provocó contracciones severas y una hemorragia prolongada, el útero ha sufrido daños graves. Hemos hecho todo lo posible, pero su capacidad para ser madre en el futuro es prácticamente nula. La noticia cayó como un rayo. La señora Elvira se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. «Dios mío, no. Mi hija es tan joven. ¿Por qué el cielo es tan cruel con ella?» El llanto de la anciana era un lamento desgarrador. Giselle, inmóvil en la cama, miraba el techo con los ojos vacíos, sin derramar una lágrima. El dolor había superado su capacidad de sentir. Sin hijo, sin posibilidad de ser madre, traicionada por su amante. Todo se había derrumbado a la vez, destrozando su vida. Me acerqué para ayudar a levantar a la señora Elvira, con el corazón encogido. Miré a Giselle, y vi en sus ojos vacíos los restos de sus sueños rotos. Me incliné de nuevo hacia ella, y le susurré con una voz fría pero llena de amargura. ¿Lo ves? Este es el precio de robarle el marido a otra. El precio de esos bolsos de lujo. Es muy caro. No solo te ha arrebatado a tu hijo, sino también tu futuro como madre. ¿Todavía quieres protegerle? Giselle giró la cabeza y me miró. Sus labios se movieron y en sus ojos brilló un odio profundo. Salí del hospital con el alma en vilo y conduje hasta el lugar que había acordado con Roxana. Era una cafetería discreta en un callejón, elegantemente decorada y, lo más importante, con un sistema de cámaras de seguridad que grababa cada rincón con claridad. Elegí una mesa en una esquina desde donde podía ver la entrada sin perder la privacidad. Removí mi zumo de naranja, intentando calmar mi mente antes de la tormenta que se avecinaba. A la hora acordada, apareció Roxana. Entró con el aire sofisticado y altivo de una mujer de éxito. Llevaba un vestido de seda color vino que realzaba su piel blanca y su figura, un bolso de marca y unas gafas de sol que le cubrían medio rostro. Inspeccionó el local y se detuvo al verme. Una media sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. Se acercó, se sentó frente a mí con arrogancia y se quitó las gafas, revelando unos ojos afilados y maquillados con esmero. «Hola», Valentina dijo, con una voz dulce pero afilada. No me esperaba que la esposa modelo y formal citara a la ex de su marido en un sitio como este. ¿Para qué me buscas? ¿Necesitas consejos sobre cómo retener a un hombre? Aunque es curioso, ¿cómo lo retienes tú para que se aburra tanto que tenga que venir a desahogarse conmigo? Sus palabras eran una provocación deliberada, un intento de herirme para ver mi reacción. En otro tiempo, quizás me habría enfurecido o me habría echado a llorar, pero la Valentina de hoy había sufrido demasiado como para dejarse afectar por pullas tan baratas. La miré con calma y sonreí levemente. «Roxana, no te he llamado para montar una escena de celos ni para pelear por un hombre infiel. A un hombre como Ignacio te lo regalo si quieres. Estoy aquí para salvarte de un desastre inminente, antes de que te conviertas en una criminal». Roxana soltó una carcajada que resonó en el silencio del local. «¿Salvarme tú a mí? ¿Es una broma? ¿De qué necesitas salvarme? ¿Tengo dinero? ¿Una carrera? ¿Libertad? Preocúpate mejor por ti misma». Sin discutir, saqué mi teléfono y abrí la foto que el detective había conseguido de la cámara de seguridad. Se lo deslicé por la mesa, con la voz endurecida. «Mira bien esto. Anteayer por la tarde, en un callejón cerca de la empresa de Fabián. Te reuniste con él. El paquetito envuelto en periódico que le diste, ¿qué contenía? ¿Vitaminas o misoprostol?» La sonrisa de Roxana se desvaneció al instante. Cogió el teléfono y se quedó mirando la foto, con las manos temblorosas. Su rostro cambió de color, y ni la gruesa capa de maquillaje pudo ocultar el pánico en sus ojos. El cigarrillo que estaba a punto de encender cayó sobre la mesa. Levantó la vista, con la voz entrecortada, habiendo perdido toda su confianza. «¿Tú, de dónde has sacado esto?» Solo le estaba dando unos documentos a Fabián». «No me acuses en falso». La miré directamente a los ojos. «¿Documentos que hay que envolver en periódico y entregar a escondidas? Roxana, sé que eres farmacéutica. Conoces mejor que nadie la regulación sobre medicamentos restringidos. La policía no es tonta. En cuanto rastreen el origen de ese lote, ¿crees que podrás escapar?» Roxana se hundió en su asiento. Su arrogancia inicial se había esfumado, dejando solo a una mujer aterrorizada al borde del abismo. Sabía que la tenía. Era el momento de dar el golpe de gracia. Me recliné en mi silla y bajé la voz, en un tono que era a la vez una amenaza y una oferta. «Roxana, ¿crees que Ignacio te protegerá?» Esta mañana le ordenó a Fabián que falsificara pruebas para culpar a Giselle. Si la policía llega hasta él, ¿qué crees que declarará? Dirá que tú, celosa y despechada, le engañaste para que comprara un veneno para hacerle daño a su mujer. Roxana se estremeció, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Conocía demasiado bien la naturaleza egoísta de Ignacio. Continué mi ataque psicológico. Tienes dinero, belleza,
Un futuro brillante. ¿Quieres cambiar todo eso por una condena por complicidad en un intento de asesinato? ¿Cuánto te prometió Ignacio? ¿50.000 euros? ¿100.000? ¿Crees que ese dinero te comprará la libertad o la dignidad cuando salgas de la cárcel con antecedentes penales? Cada pregunta era un martillazo en su mente. Se cubrió el rostro y rompió a llorar, con los hombros sacudidos por los sollozos. Su fachada se había derrumbado, dejando al descubierto su debilidad y su arrepentimiento tardío. Yo no quiero ir a la cárcel, sollozó. Solo pensé que era un abortivo normal. Ignacio me dijo que su mujer, o sea tú, estaba embarazada de otro y que quería deshacerse del bebé para poder divorciarse. Solo quería ayudarle y ganar algo de dinero. Sonreí con amargura. Para ellos, la vida de un niño no era más que un medio para un fin. Me incliné hacia ella. Ahora no es momento de llorar. Solo tienes una salida. Dame las pruebas de que Ignacio te lo encargó. Los mensajes, las grabaciones de las llamadas. Yo se lo entregaré a la policía y me aseguraré de que entiendan que fuiste engañada y utilizada. Te convertirás en testigo, recibirás clemencia y tendrás la oportunidad de empezar de nuevo. O vas a la cárcel con Ignacio, o te salvas a ti misma. Tú eliges. Roxana levantó la vista, debatiéndose entre el miedo y una frágil esperanza. Se mordió el labio hasta sangrar, en una lucha interna que pareció durar una eternidad. Finalmente, el instinto de supervivencia ganó. Abrió su bolso de marca, sacó un pequeño pendrive plateado y lo empujó hacia mí como si fuera un carbón ardiendo. Aquí está todo, dijo con voz ronca. Grabaciones de sus llamadas pidiéndome el fármaco, mensajes con la transferencia de la señal, incluso sus promesas de que te dejaría para volver conmigo. Cógelo, por favor, no dejes que vaya a la cárcel. Cogí el pendrive y lo apreté en mi mano. Estaba frío, pero contenía el fuego suficiente para incinerar la carrera y la vida de Ignacio. Me levanté y miré a Roxana por última vez, con una mezcla de lástima y advertencia. Has elegido bien. Mantén la boca cerrada y espera noticias mías. Y ni se te ocurra avisar a Ignacio o perderás tu última oportunidad. El pequeño pendrive en mi mano pesaba como una tonelada. Sabía que no solo contenía datos, sino la sentencia de muerte de mi matrimonio. No me atreví a ir a casa ni a quedarme en la oficina, así que conduje hasta el despacho de un detective amigo, un lugar con el mejor aislamiento acústico para enfrentarme a la verdad. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la luz azulada del monitor del ordenador. El zumbido del ventilador me ponía nerviosa. Al insertar el pendrive, mis manos temblaban tanto que fallé 2 veces. Apareció una carpeta con archivos de audio y capturas de pantalla de mensajes, meticulosamente organizados por fecha por Roxana. Era evidente que ella también se había preparado por si Ignacio la traicionaba. Hice clic en la grabación más reciente, de hacía 3 días. La voz de mi marido, familiar y escalofriante, sonó a través de los altavoces. Sonaba fría y autoritaria, muy diferente de su habitual tono sereno. Roxana, a ver qué encuentras. Necesito algo fuerte. A poder ser, sin color ni olor, para mezclarlo con la comida. Mi mujer está con náuseas. Quiero que parezca un aborto espontáneo, limpio, para poder echarla de casa sin tener que repartir el patrimonio. Ese embarazo es un obstáculo, ¿entiendes? Cada palabra era como una aguja envenenada que se me clavaba en los oídos y me atravesaba el corazón. Me tapé la boca para no sollozar, mientras las lágrimas calientes rodaban por mis mejillas y caían sobre mis manos heladas. Así que el objetivo original de aquel guiso era yo y el bebé que crecía en mi interior. No quería cuidarme. Quería matar a su propio hijo solo para proteger el patrimonio que ansiaba acaparar. Que Giselle se lo comiera fue un accidente, una ironía del destino que nos salvó la vida a mí y a mi bebé. Luego, escuché la grabación de la llamada entre Ignacio y Roxana después de que Giselle fuera hospitalizada. La voz de Ignacio estaba llena de pánico y crueldad. Cállate la boca y no digas tonterías. Échale toda la culpa a Giselle. Di que se compró ella misma el medicamento. Yo me encargaré de la policía. Como se te ocurra decir algo sobre mí, te arrepentirás. Recuerda, si yo caigo, tú tampoco vivirás tranquila. La amenaza descarada y la falta de responsabilidad me produjeron un asco profundo. El hombre que amé, con quien compartí mi vida durante 3 años, era un demonio disfrazado de humano, dispuesto a sacrificar a su amante y a una vieja amiga para salvar su puesto y su falso honor. Copié todos los datos en 3 dispositivos diferentes. Envié una copia a un correo electrónico secreto, otra a mi abogado, y guardé el original en mi bolso. Me quedé mirando la pantalla apagada del ordenador, puse la mano sobre mi vientre y le susurré a mi bebé. Cariño, perdóname por haber elegido mal a tu padre. Pero no te preocupes, no dejaré que nadie te haga daño nunca más. Mañana mismo,
Haré que el culpable pague por cada una de nuestras lágrimas. Mi dolor se transformó en un odio frío y duro. Sabía que no había vuelta atrás, y no quería darla. En la empresa la tensión se palpaba en el aire. Los empleados caminaban de puntillas susurrando sobre el escándalo. Sentada en mi despacho, mis ojos estaban fijos en la pantalla del ordenador, que mostraba las imágenes de una cámara de seguridad oculta que Lorena había instalado en el departamento de contabilidad. Fabián estaba allí, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, con la camisa empapada en sudor. Intentaba acceder al sistema de contabilidad para borrar los rastros de las transferencias de dinero. Sabía que la policía económica podía llegar en cualquier momento, y que esas transferencias a la cuenta de Roxana y a su empresa fantasma serían pruebas irrefutables. Sin embargo, Fabián no sabía que Lorena y mi equipo de informáticos de confianza habían tomado el control del sistema la noche anterior. Cada intento de borrar datos era bloqueado, y el sistema guardaba una copia de seguridad y me enviaba una alerta. Vi la desesperación en el rostro de Fabián cuando la pantalla mostró acceso denegado en letras rojas. Golpeó el teclado, se mesó el pelo y llamó a alguien por teléfono. Me puse los auriculares. Activé el micrófono oculto que había instalado bajo el escritorio de Ignacio meses atrás, cuando empecé a sospechar de su fidelidad. La voz de Fabián sonó temblorosa y asustada. Ignacio, estoy perdido. El sistema no me deja borrar los datos. Parece que alguien ha bloqueado mi acceso de administrador. ¿Qué hago? Si la policía revisa los libros, estoy acabado. Al otro lado, la voz de Ignacio rugió como la de una bestia herida. Inútil, te dije que lo hicieras con cuidado. Ahora escúchame. Busca la manera de culpar a Giselle. Falsifica pruebas. Crea correos electrónicos falsos diciendo que sufría una depresión grave y que quería suicidarse. Tienes que hacer que la gente crea que estaba loca, ¿entiendes? Pero Ignacio acaba de perder a su hijo. Hacer eso sería muy cruel, protestó débilmente Fabián. Ignacio soltó una risa helada que me estremeció. ¿Crueldad o cárcel? Elige. Si no lo haces, te aseguro que acabarás en prisión junto a Roxana. Muévete. La llamada terminó, dejando un silencio aterrador. Fabián se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían. Me quité los auriculares, sintiendo un desprecio absoluto. Incluso en el último momento, Ignacio no mostraba arrepentimiento. Seguía intentando pisotear el dolor de los demás para salvarse, queriendo convertir a Giselle, la víctima de su traición, en una loca suicida. La noticia de que Ignacio y Fabián estaban difundiendo el rumor de que Giselle había intentado suicidarse por depresión se extendió rápidamente por la empresa y, por supuesto, llegó a oídos de la señora Elvira. La humilde mujer del campo, que había pasado su vida trabajando la tierra, se transformó en una leona defendiendo a su cría. Irrumpió en el vestíbulo de la empresa a la hora del almuerzo, cuando estaba lleno de gente. Llevaba su ropa gastada y sus viejas zapatillas, pero su rostro reflejaba una furia incontenible. Llorando y gritando, con la voz rota por el dolor, clamó: «¿Dónde está ese director desgraciado? Sal aquí. Engañaste a mi hija, le arruinaste la vida, y ahora la acusas de querer suicidarse. El cielo lo ve todo, y te llegará tu castigo». Los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero nadie se atrevió a ser brusco con una anciana que sufría de esa manera. La multitud se arremolinó, cuchicheando y grabando con sus móviles. Ignacio no tuvo más remedio que salir. Salió de su ascensor privado, con el ceño fruncido, intentando mantener una falsa calma. Se acercó a la señora Elvira y le dijo en voz baja pero amenazante: «Señora, por favor, tranquilícese. Hablemos en mi despacho, no monte un escándalo aquí». La señora Elvira lo miró con los ojos inyectados en sangre y le apuntó con el dedo: «No voy a ningún sitio. Lo que tengas que decir, dilo aquí, para que todos lo oigan. Dices que mi hija quería suicidarse. Mi hija ama la vida. Me estaba mandando dinero para arreglar la casa. ¿Por qué iba a querer morir? Fuiste tú, hipócrita, el que la llevaste a esto». Ignacio palideció y le hizo una seña a Fabián para que trajera un sobre abultado. Se lo metió en la mano a la señora Elvira y le susurró: «Aquí hay 5.000 euros. Cójalos para sus gastos y llévesela de vuelta al pueblo. No me ponga las cosas más difíciles. Yo también soy una víctima aquí. Desde el entresuelo presencié toda la escena, con el corazón encogido. ¿5.000 euros? ¿Era ese el precio de la dignidad, la salud y el futuro de una joven?» La señora Elvira abrió el sobre. Al ver los billetes, soltó una risa amarga y de repente se los arrojó a la cara a Ignacio. Los billetes volaron por el aire como hojas secas. «Soy pobre, pero no vendo la sangre de mi hija», gritó, con un lamento que silenció todo el vestíbulo. «Tu dinero está sucio. Te voy a denunciar. Te denunciaré hasta el final, aunque tenga que vender mi casa, para que le devuelvas el honor a mi hija».
Ignacio se quedó paralizado en medio de la lluvia de dinero, rojo de humillación y rabia. La multitud empezó a señalarle, lanzándole miradas de desprecio. En ese momento, supe que Ignacio había perdido. Podía comprar muchas cosas con dinero, pero no el orgullo de una madre que ama a su hija. La imagen de esos billetes cayendo sería una mancha imborrable en su vida. Tras el escándalo en la empresa, volví a casa al anochecer. La enorme casa estaba a oscuras, fría como una tumba. Encontré a Ignacio en el salón, sentado en el sofá con un vaso de whisky en la mano, la mirada perdida en el vacío. Al verme llegar, no levantó la cabeza. «Has vuelto», dijo con voz ronca. «Menudo espectáculo hoy en la oficina, ¿no? Debes de estar satisfecha de verme humillado por una vieja de pueblo delante de todos los empleados». Encendí la luz. Su rostro estaba demacrado y pálido. Dejé mi bolso en la mesa y respondí con calma. «No estoy satisfecha, estoy triste. Triste de que hayas dejado que las cosas llegaran tan lejos. ¿Por qué le diste dinero? Eso es como admitir tu culpa». Ignacio soltó una risa amarga y se bebió el whisky de un trago. ¿Tú qué sabrás? En este mundo, lo que no se arregla con dinero, se arregla con mucho dinero. Esa vieja es una estúpida, nada más. Fue a la cocina y volvió con un vaso de leche caliente. Lo dejó delante de mí y su voz se volvió extrañamente suave. «Olvídalo de la oficina. Bébete esto, te sentará bien. Te he visto muy delgada últimamente, me preocupas. Es leche de importación. Muy buena para las embarazadas. Bueno, para las mujeres». La palabra embarazadas me heló el corazón. ¿Me estaba poniendo a prueba o intentaba envenenarme de nuevo? Miré el vaso de leche humeante como si fuera una copa de veneno. Lo cogí, sintiendo el calor en mis manos, y le miré directamente a los ojos. «Ignacio, ¿recuerdas los callos del otro día? También decías que eran para cuidarme, y Giselle casi muere. ¿Este vaso de leche? ¿Estás seguro de que solo tiene leche?» Su rostro cambió, la sonrisa se desvaneció. Retrocedió un paso, con la mirada vacilante. ¿Qué dices? ¿Sospechas de mí? Soy tu marido. Sonreí con amargura, me levanté y fui con el vaso hacia una maceta en un rincón de la sala. Lentamente, vertí toda la leche en la tierra, ante la mirada atónita de Ignacio. «No sospecho de ti», dije con voz gélida. «Solo temo que me siente tan mal como a Giselle. La planta también necesita nutrientes. A ver si mañana sigue viva». El sonido del vaso al chocar contra la mesa fue seco y rotundo. Ignacio me miró fijamente. En sus ojos ya no había falsedad, sino puro terror. Lo sabía. Sabía que yo lo sabía todo. La farsa del matrimonio feliz había terminado. Aquella sería la noche más larga de nuestras vidas, porque al amanecer, la verdadera tormenta se desataría y arrasaría con los restos de nuestro podrido matrimonio. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual y me arreglé con esmero frente al espejo. Hoy no era solo una reunión de accionistas, era un funeral. El funeral de mi matrimonio de 3 años y la despedida de los traidores de mi vida. Al entrar en la empresa, el silencio era casi absoluto. Todos parecían sentir la tormenta que se avecinaba. Fui directamente a la gran sala de reuniones, donde los accionistas y el consejo de administración ya estaban reunidos. Ignacio presidía la mesa, su traje gris parecía quedarle grande, y las ojeras delataban su ansiedad, aunque intentaba disimularla golpeando rítmicamente un bolígrafo sobre la mesa. Al verme entrar, su mirada brilló con recelo, pero rápidamente la apartó. Carraspeó y le hizo una seña a Fabián para que comenzara la reunión. El tema principal era la aprobación de un proyecto de resort ecológico, un proyecto que Ignacio había presentado como una oportunidad de oro, pero que yo sabía que era una tapadera para desviar fondos de la empresa a sus sociedades fantasma y vaciar las arcas antes de nuestro divorcio. Fabián presentó el proyecto con voz temblorosa, sudando a pesar del aire acondicionado. Los accionistas cuchicheaban, algunos fruncían el ceño ante las cifras inverosímiles. Cuando llegó el momento de la votación, Ignacio se levantó, intentando sonar firme. «Señores, esta es una oportunidad única. Propongo que confíen en la visión de este consejo y aprueben la resolución». Justo cuando iba a levantar la mano para votar, me levanté lentamente. El sonido de mi silla arrastrándose por el suelo captó la atención de todos. Miré a Ignacio fijamente y dije con voz calmada pero glacial: «Un momento, señor director, señores accionistas. Antes de hablar de cómo gastar el dinero de la empresa, creo que deberíamos hablar de la integridad moral y la capacidad legal de quien lo gestiona». Ignacio golpeó la mesa. «Valentina, esto es una reunión estratégica, no un patio de colegio para airear tus problemas personales. No me inmute. Ignacio, que tengas una aventura y un hijo fuera del matrimonio es un asunto personal.
Pero que uses el dinero de la empresa para mantener a tu amante, crear empresas fantasma para blanquear capitales y, lo que es más grave, comprar sustancias ilegales para hacer daño a otros, es un asunto legal que concierne a la supervivencia de esta compañía. Los accionistas aquí presentes tienen derecho a saber si su dinero está en manos de un director general o de un presunto delincuente. La sala estalló en un murmullo de asombro. Ignacio, pálido, me señaló, temblando sin poder articular palabra. Antes de que pudiera reaccionar, le hice una seña a Lorena para que conectara mi portátil al proyector. La gran pantalla detrás de Ignacio se iluminó. Primero, los extractos bancarios que mostraban las transferencias a las cuentas de Giselle y de la empresa de Fabián, cifras de cientos de miles de euros resaltadas en rojo. Luego, las capturas de pantalla de los mensajes entre Ignacio y Fabián. Los accionistas, incluso los que antes le apoyaban, negaban con la cabeza, con miradas de decepción e ira. Esto es solo una prueba preliminar de la malversación, dije, y la parte más terrible aún está por llegar. Hice clic en el archivo de audio que me había dado Roxana. La sala quedó en un silencio sepulcral. La voz inconfundible de Ignacio resonó, cruel y fría. Quiero que parezca un aborto espontáneo, limpio. Ese embarazo es un obstáculo. Consígueme algo fuerte. Cada palabra era como un eco del infierno. Algunas accionistas se taparon la boca, horrorizadas. Ignacio, enloquecido, intentó arrancar el cable del proyector, gritando que era un montaje. ¡Apágalo! ¡Es falso! Esta mujer ha manipulado mi voz. Pero Lorena y dos guardias de seguridad que yo había preparado lo detuvieron. Ignacio forcejeaba, desesperado y patético. Se giró hacia Fabián en busca de ayuda, pero éste se había escondido debajo de la mesa, temblando. Me acerqué a Ignacio. ¿Dices que es falso? ¿Y qué hay del análisis toxicológico del guiso que preparaste con tus propias manos? ¿Y la declaración de Roxana, tu ex a la que utilizaste para conseguir el fármaco? Nadie te ha tendido una trampa, Ignacio. Tu propia codicia y tu maldad han cavado tu tumba. Me volví hacia los accionistas. Señores, tengo todas las pruebas y testigos. Ya he enviado copias a la policía. Propongo la destitución inmediata del señor Ignacio como director general para facilitar la investigación y proteger la reputación de esta empresa. Un aplauso tímido comenzó y rápidamente se convirtió en una ovación. Ignacio se deslizó por la pared hasta el suelo, derrotado. Su carrera, su honor, todo se había derrumbado en una sola mañana. Justo cuando los aplausos cesaban, las puertas de la sala se abrieron de par en par. Dos agentes de la Policía Nacional entraron, seguidos de Roxana, con el rostro oculto tras unas gafas de sol, y mi abogado. La aparición de Roxana fue el golpe de gracia. Ignacio la miró, incrédulo. Roxana, ¿tú qué haces aquí? Un agente se acercó a Ignacio y dijo con voz firme, Ignacio García, queda detenido por un presunto delito de lesiones y tráfico de sustancias farmacéuticas nocivas, mientras otro agente se dirigió a Fabián, que se había acurrucado en un rincón. Al ver al policía, Fabián rompió a llorar, presa del pánico. Yo no sé nada. Fue Ignacio, él me obligó a todo. A falsificar los papeles, a deshacerme de las pruebas. Yo solo obedecía órdenes. Lo confesaré todo, por favor, déjenme en paz. La rápida y cobarde traición de Fabián dejó a Ignacio atónito. Tú, traidor Ciseo. Pero antes de que pudiera decir más, el chasquido metálico de las esposas silenció sus palabras. Las manos que habían firmado contratos millonarios y acariciado mi pelo ahora estaban atrapadas en un frío aro de metal. Al pasar a mi lado, Ignacio se detuvo. Valentina, ¿desde cuándo planeabas esto? ¿Por qué has sido tan cruel? Fuimos marido y mujer. Lo miré, sin sentir nada más que un vacío inmenso. Me acerqué y le susurré al oído. Desde que me trajiste ese plato de callos. Desde que intentaste matar a nuestro hijo. ¿Yo cruel? Comparado con intentar envenenar a tu mujer y a tu hijo, mandarte a la cárcel es hasta un acto de piedad. Adiós, exmarido. Ignacio bajó la cabeza y salió de la sala, con la espalda encorvada, solo y patético. La puerta se cerró, pero el eco de su detención permaneció en la mente de todos. En la fría sala de interrogatorios de la comisaría, Ignacio, demacrado y con el traje arrugado, se enfrentó a las pruebas irrefutables, las declaraciones de Roxana y Fabián, los análisis toxicológicos y las grabaciones de audio no dejaban lugar a dudas. Se derrumbó, admitiendo haber comprado el fármaco para hacerme daño y quedarse con el patrimonio. Sin embargo, insistió en que lo de Giselle fue un accidente, que no sabía que estaba embarazada. Lo juro, no sabía que estaba embarazada. Sollozó. Me dijo que tomaba la píldora. Solo era una aventura. No soy tan estúpido como para dejar que tuviera consecuencias. Si lo hubiera sabido, la habría obligado a abortar mucho antes.
Sus palabras eran tan frías y crueles que hasta el inspector frunció el ceño. Para Ignacio, la vida de un niño no era más que un problema que había que eliminar. El inspector deslizó un informe por la mesa. Usted dice que no lo sabía, pero la ciencia no miente. Este es el resultado del análisis del feto. Confirma al 99,99% que era su hijo biológico. Y por cierto, era un niño. Ignacio cogió el papel, temblando. Sus ojos se clavaron en las palabras relación de paternidad confirmada. ¿Un niño? ¿Era un niño?, murmuró, antes de golpear la cabeza contra la mesa y soltar un grito de dolor animal. Lloraba, pero no por arrepentimiento, sino por la pérdida del heredero varón que tanto ansiaba. Su familia siempre había despreciado a las mujeres, y una de las razones por las que me odiaba era porque asumía que mi bebé sería una niña. Detrás del espejo unidireccional, lo observé todo, sintiendo un escalofrío. Incluso en su momento más bajo, solo pensaba en sí mismo y en sus ideas retrógradas. La vida humana, incluso la de su propia sangre, no significaba nada para él. Afortunadamente, ese pobre niño no tuvo que nacer para llamar padre a un hombre como él. Me di la vuelta y salí de allí, agradeciendo al cielo por haber protegido a mi hija. Giselle recibió el alta una semana después. Los médicos le dijeron que había salvado la vida, pero que nunca podría ser madre. Como su apartamento de lujo estaba precintado por la investigación, la señora Elvira tuvo que llevarla a una habitación de alquiler húmeda y estrecha en las afueras. Antes de que volvieran al pueblo, fui a visitarlas. El olor a moho me recibió en la puerta. En la diminuta habitación, Giselle estaba sentada en un rincón, con el pelo revuelto y los ojos vacíos, una sombra de la mujer elegante que fue. La señora Elvira guardaba ropa vieja en una bolsa de tela. Al verme, se secó las lágrimas. Señora Valentina, ya nos vamos. No queremos molestarla más. Mi hija ya sabe que ha hecho mal. Miré a aquella mujer, encorvada por el peso de la vida, y sentí una profunda lástima. Toda una vida de sacrificios para que su hija triunfara, y lo único que recibía a cambio era una hija rota, física y espiritualmente. Dejé un sobre grueso sobre una mesa de plástico. La señora Elvira se negó a cogerlo. No, por favor. Con que no la denuncie ya es una bendición. Este dinero pesa demasiado. Le cogí las manos y se lo puse en la palma. Cógalo, por favor. No es caridad. Es su último sueldo, más una ayuda para el viaje y las medicinas. Cuídela. Anímela a empezar de nuevo. Ya ha pagado un precio muy alto por su error. La señora Elvira rompió a llorar. ¡Qué desgraciada soy! ¿Por qué mi hija ha tenido tan mala suerte? Se dejó engañar por un hombre casado y ahora está destrozada. ¿Cómo voy a mirar a la cara a los vecinos del pueblo? Giselle también empezó a sollozar en su rincón, sin atreverse a mirarme. El arrepentimiento y la vergüenza la consumían. Giselle, le dije con voz seria pero tranquila. Has perdido un hijo y la capacidad de ser madre. Es el mayor dolor para una mujer. Pero que esto te sirva de lección. Nunca construyas tu felicidad sobre el dolor de otros. Y nunca creas que la belleza puede comprar una felicidad duradera. Vive con dignidad, para honrar a tu madre. No dejes que vuelva a llorar por ti. Un taxi las esperaba. La señora Elvira ayudó a Giselle a salir. Giselle miró la ciudad por última vez, con los ojos llenos de lágrimas. El lugar que una vez fue su tierra prometida, era ahora el escenario de su peor pesadilla. Vi cómo se alejaban, deseando que la paz del campo curara sus heridas, aunque sabía que las cicatrices permanecerían para siempre. Tras la detención de Ignacio, la empresa quedó sumida en el caos. Los empleados estaban desorientados, los socios recelosos, y las acciones en caída libre. Como accionista mayoritaria y poseedora de pruebas clave, el Consejo de Administración me eligió como directora general interina. Mi primera medida fue despedir a todo el equipo de confianza de Ignacio y Fabián. Quería limpiar la empresa de corrupción y dirigirla con transparencia y honestidad. Organicé una rueda de prensa, pedí disculpas públicamente, y me comprometí a sacar la empresa a flote. Mi sinceridad y determinación lograron restaurar parte de la confianza del mercado. Al ver que los gráficos financieros empezaban a recuperarse, suspiré aliviada y le susurré a mi bebé. Lo hemos conseguido, cariño. El patrimonio de tu abuelo está a salvo. Pero la calma no duró mucho. Esa tarde mi suegra, la señora Beatriz, irrumpió en mi despacho echando humo. Vestida con sedas y joyas, su rostro estaba rojo de ira. Víbora, mujer malvada, metiste a mi hijo en la cárcel para quedarte con todo. Mi hijo es un buen hombre, es incapaz de matar a nadie. Tú le tendiste una trampa. Con calma le pedí a mi secretaria que saliera y cerrara la puerta. Miré a la mujer a la que una vez llamé madre, ahora convertida en una suegra ciega y cruel. Le ofrecí un vaso de agua. Cálmese. ¿Dice que su hijo es un buen hombre?
¿Tan bueno como para comprar veneno para matar a su propio nieto? La señora Beatriz se quedó sin palabras, pero insistió. No le calumnies. Él no sabía que la otra estaba embarazada. Fue un error. Los hombres son así. Como su mujer, deberías haber sido más comprensiva. No meterle en la cárcel. ¿No tienes corazón? Su descaro me superó. Cogí mi tableta y le mostré el vídeo de la confesión de Ignacio y las grabaciones con Roxana. Le di al play. La voz de su hijo resonó, clara y cruel. Quiero que parezca un aborto espontáneo. Ese embarazo es un obstáculo. A medida que escuchaba, el rostro de la señora Beatriz se descompuso. Vio a su hijo perfecto revelarse como un monstruo. Cuando el vídeo terminó, se desplomó en el sofá, temblando. No podía creer que el hijo del que tanto presumía fuera capaz de tal atrocidad. ¿Lo ve ahora?, dije, con la voz más suave pero firme. Ese guiso era para mí. Si me lo hubiera comido, el nieto que llevo en mi vientre ya no estaría aquí. No solo quería matar al hijo de su secretaria, sino también al nuestro. Su nieto. ¿Todavía quiere defenderle? La señora Beatriz me miró el vientre y luego a mí. La verdad era demasiado brutal. Se tapó la boca y rompió a llorar. Un llanto de vergüenza y arrepentimiento. Se levantó, tambaleándose, y salió sin atreverse a mirarme. Vi su espalda encorvada y sentí lástima. Ella también era una madre, pero su amor ciego y su educación equivocada habían contribuido a esta tragedia. Una semana después, recibí una citación de mi abogado para visitar a Ignacio en prisión preventiva y finalizar el divorcio. Con la demanda en la mano, crucé las frías puertas de la cárcel. El aire olía a encierro y humedad. Me llevaron a la sala de visitas y me senté frente a un grueso cristal. Poco después, trajeron a Ignacio. Apenas lo reconocí. En solo unas semanas había envejecido 10 años. El pelo rapado, el rostro hundido, la barba descuidada. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban apagados y llenos de miedo. Llevaba un uniforme de preso que le quedaba grande. Al verme, un atisbo de esperanza brilló en su mirada. Se inclinó hacia el interfono, con la voz temblorosa. «Valentina, ¿has venido a verme? Sabía que todavía me quieres. Retira la denuncia, por favor. Me equivoqué, te juro que cambiaré. Piensa en nuestros 3 años juntos, en nuestro hijo. Un niño necesita a su padre». Lo miré, con el corazón en calma. Sus súplicas, que antes me habrían conmovido, ahora me parecían ridículas. Utilizaba a nuestro hijo como escudo, el mismo hijo al que intentó matar. Deslicé la demanda de divorcio y un bolígrafo por la ranura. Firma. El amor se acabó el día que intentaste envenenarme, y mi hijo no necesita un padre que intentó matar a su madre. No te mereces ser padre. Ignacio cogió el papel, temblando. Miró las palabras demanda de divorcio, y las lágrimas cayeron sobre el folio. «Valentina, por favor. No quiero perderlo todo. Empezaré de cero. Os compensaré. No seas tan cruel», lo interrumpí, con voz firme. «Deja de actuar. No lloras por arrepentimiento, sino por la vida de lujo que has perdido. Firma ya, o tendré que usar las pruebas de la malversación de fondos. Entonces, no serán 12 años, sino 20. Al oír eso, dejó de llorar. Sabía que no bromeaba. Cogió el bolígrafo y firmó con una letra temblorosa y torcida, como su propia vida. Recogí el papel. Nuestro matrimonio había terminado con una firma en una fría sala de visitas. Me levanté. «Reintégrate. Espero que cuando salgas aprendas a ser una persona decente. Adiós para siempre». Me di la vuelta, dejando atrás sus débiles y desesperados gritos. La puerta de hierro se cerró con un golpe sordo, separando 2 mundos, 2 destinos. Salía la luz del sol, cegadora y brillante. Por fin era libre. El juicio fue rápido gracias a las pruebas contundentes. Roxana, como testigo colaborador, recibió una condena de 2 años de prisión suspendida, pero el precio fue alto. Le retiraron la licencia de farmacéutica para siempre y fue despedida de su trabajo. De una vida de éxito y lujo, pasó al desempleo y la vergüenza. Tuvo que vender su piso y su coche para pagar las multas. Una noche, recibí un largo mensaje suyo, lleno de disculpas y lamentos. Lo leí sin emoción y lo borré. Su arrepentimiento no significaba nada para mí. Elegí olvidarla, como una mota de polvo que te irrita el ojo y luego desaparece. Mi suegra, la señora Beatriz, no se rindió. Empezó a difamarme diciendo que yo era una arpía que le había robado todo a su hijo. No le hice caso. Un día, su abogado vino a mi casa exigiendo la mitad de mis bienes. Le recordé con calma el acuerdo prenupcial que Ignacio había firmado y las pruebas de su malversación. Le advertí que si seguía acosándome, la demandaría por difamación. El abogado se fue con el rabo entre las piernas. 6 meses después, una noche de lluvia torrencial, me puse de parto. En el hospital, mientras el dolor me desgarraba,
Recordé aquel otro día en ese mismo pasillo. Aquel día fue de terror y muerte. Hoy era de esperanza y vida. Tras un parto difícil, el llanto de mi bebé llenó la sala. Enhorabuena. Es una niña. 3,2 kilos. Y es preciosa, dijo la matrona. Me la pusieron en el pecho. Las lágrimas de felicidad brotaron de mis ojos. Mi hija estaba aquí, sana y salva. La llamé Aurora, un nombre sencillo que encerraba todos mis deseos para ella, una vida de paz. Un pensamiento me estremeció. Si aquella mañana no hubiera sido por las náuseas, este momento sagrado nunca habría existido. El destino, a veces cruel, a veces milagroso, se había llevado una vida para salvar otra. El día de la sentencia, no fui al juzgado. Vi las noticias en casa, con Aurora en mis brazos. Ignacio fue condenado a 12 años de prisión. En la pantalla, parecía un hombre roto. No sentí nada al verlo, ni alegría, ni pena, solo un inmenso alivio. Mi pasado se cerró con el martillo del juez. 2 años después. La empresa, bajo mi dirección, florecía. Yo estaba en mi despacho, en la planta 20, contemplando la ciudad. Aurora, convertida en un torbellino de 2 años, entró corriendo en mis brazos. Era mi motor, la cura para todas mis heridas. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de Mateo, un socio de negocios amable y respetuoso que conocía mi historia. Hola Valentina, soy Mateo. ¿Os apetece a ti y a Aurora una excursión este fin de semana? Conozco un sitio precioso en el campo. Leí el mensaje y sonreí. Miré a mi hija, jugando felizmente. La felicidad no es un destino, sino un viaje. Había sufrido, pero no por ello había cerrado mi corazón. Le respondí, gracias Mateo, nos encantará. Envié el mensaje y abracé a Aurora. El cielo estaba de un azul intenso, sin nubes. El pasado se había disipado, dando paso a la cálida luz del presente. Después de la tormenta, siempre sale el sol.